que en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando yo estaba en tu sangre te dije, vive. Sí te dije, cuando yo estaba en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Su pecho se había formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y yo tendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tu brazo y collar en tu cuello. Puse joya en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar al reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Versículo 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Hermano, esa palabra, nosotros cuando habla en la Biblia que mucho hicieron imágenes, muchas personas adulteraron o fornicaron con imágenes. Yo está hablando de la idolatría. Y generalmente nosotros los cristianos hablamos, sí, pero ¿qué tiene que ver esa palabra conmigo? Yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna imagen de idolatría en mi casa. Pero idolatría no es solamente tener una imagen de idolatría. Cuando habla en la palabra, la idolatría es todo lo que nosotros ponemos antes de Dios. Y nosotros podemos ver que muchas veces nosotros los cristianos pasamos lo mismo que dice acá. Aquí el Señor dice en la palabra que nosotros estamos abandonados. Aquí se refiere a un bebé recién nacido, al cual su madre lo agarró y lo echó y lo dejó recién nacido, lleno de su sangre, lleno de la placenta que lo cubre, abandonado. Y dice el Señor que no solo lo agarró y le dio vida. El versículo 6 dice que el Señor miró y dijo, sí, vive. Si tú estás hoy día con vida, si yo estoy hoy día con vida acá, es porque Dios hoy día dijo, sí, vive. Porque la palabra dice, ni solo de pan majadito que perío locro vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que si tú estás con vida hoy es porque Dios dijo, sí, vive. Nosotros vemos acá, el Señor habla, versículo 8, que entró en pacto con nosotros. Nos lavó nuestra sangre y nos ungió con aceite. ¿Qué significa eso? El Señor dice, nos lavó, por su sangre nos perdonó. Y más que eso nos puso aceite. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo. Y más, dice que nos prosperó.
nos dio bien, puso oro, nos dio plata, nos dio vestido, nos dio buen alimento, dice el versículo 13. Pero después dice que esa persona se olvidaron y se apartaron de los caminos del Señor. Pero la aplicación que quiero que tú veas, vaya al versículo 32. Dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presente para que de todas partes se legasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Versículo 41 dice, y así haré que dejes de ser ramera y que cese de prodigiar tus dones. Entonces, hermano, ¿qué es lo que dice la palabra acá? Dice el Señor que cuando nosotros tenemos dones, por si acaso no es decir Alejandra tiene un gran don Daniel, no se refiere a ese don, se refiere a don que Dios nos da. Nosotros vemos en la Biblia, dice que todos recibieron dones. En la parábola dice uno recibió 1, el otro 5, el otro 10, pero ninguno quedó sin dones. Entonces cada uno de ustedes tiene un don. Pero la palabra dice que cuando nosotros prodigiamos, o sea, no usamos nuestro don, o como dice en el versículo 34, cuando nosotros agarramos nuestro don y lo regalamos y no lo usamos, dice la palabra que nosotros somos igualito a una ramera. Dios está hablando de esa palabra, que si tú tienes un don y no lo usas, que el día del juicio te va a juzgar como si fuera una ramera. Y mire lo que habla el versículo 49. Nosotros siempre pensamos, claro, el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue porque había muchos homosexuales, fue porque había mucha maldad. Y está bien, porque así dice la palabra, que también fue por eso. Pero en ese pasaje se refiere al juicio sobre Sodoma y Gomorra debido a otra cosa. Aquí dice versículo 49, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, repita conmigo, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y el cuarto dice, no fortaleció la mano del afligido y del... Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasaron leyendo el libro de la vida? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasaron en intimidad con Dios, orando en la presencia de Dios? Entonces, como le digo, hermano, si tú dejas de hacer lo principal y estás haciendo la ociosidad, a la palabra de Dios dice que el juicio es el mismo que hubo sobre Sodoma y Gomorra. Y Satanás hoy día, en los tiempos actuales, inundó la sociedad de ociosidad. Inundó. Mi padre vino hace poco acá y miró a mi hijo jugando en el celular y dijo, está grave la nueva generación, porque en mi generación, cuando tenía 12 años, nos sentábamos con los adultos a tomar mate, que era costumbre en sur de Brasil, o aquí el poro, ¿no? A charlar, a escuchar, a aprender. Y hoy día no, los pelados solo se sienten y quieren estar involucrados en su mundo. Abundancia de ociosidad. Satanás quiere inundarnos con eso. Pero lo más interesante, más adelante del versículo 60 hasta el final, habla que Dios establecería un pacto con nosotros, un pacto siempre eterno. Después tú lo puedes leer todo el capítulo porque es muy profundo. Y nosotros, debido a toda esa ociosidad que hay, nos olvidamos, como dice la palabra en Apocalipsis. El Señor habla de personas que han sido fiel, personas que habían trabajado arduamente, pero el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Nosotros recién hemos tomado la Santa Cena y el Señor dice, esa cosa, cuando usted comparte el pan y el vino, la Santa Cena, hace memoria de Él. Y dice, y la muerte del Señor, que dice, anunciáis hasta que Él venga. Muchos de nosotros solo estamos compartiendo el pan y el vino y nos estamos olvidando de anunciar la venida del Señor. Y nosotros podemos ver en Apocalipsis, habla de dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Si usted se acuerda en su propia vida, ¿qué es lo que pasó contigo cuando recién aceptaste al Señor? Antes había un vacío en tu corazón, ¿sí o no? Cuando el Señor vino, llenó su vacío, le puso alegría, le puso gozo. Y uno lega, uno no conoce todavía la palabra, pero a todo el mundo que uno lega, uno dice, mira, tú tienes que conocer al Señor, tú tienes que conocer al Señor. Tú necesitas recibir eso que yo tengo. Eso es a lo principio. Pero después muchas veces van pasando los años y nosotros nos tornamos cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho. Yo tengo mi salvación y todo lo demás que me importa. Nosotros vemos en la Biblia que el anticristo él viene a quitar el sacrificio. Cuando tú tienes que dejar tu comodidad para salir a hablar del Señor, es un sacrificio. Tienes que dejar lo que es bueno y fácil para hacer a veces algo que es más difícil. Pero dice la palabra que Satanás viene y quiere quitar el continuo sacrificio. Yo me acuerdo cuando, antes de que mi hija naciera, que supe que iba a ser hija, me puse a buscar en la palabra. Yo deseaba poner un primer nombre, un nombre común, que al final no salió tan común porque mi suegro descubrió que había el derivado de Charlize en femenino. Y de ahí quedó Charlie, tiene que ser, y al final nos agradó también y vimos que era del Señor y tiene su tocaya, Charlize, ¿no? Pero yo quería ponerle según nombre algo de la Biblia. Yo quería buscar algo que fuera significativo, algo que fuera profundo. Y yo empecé a buscar y llegué a Ezequiel capítulo 23. Lo busqué al final de la Biblia cuando habla del significado de los nombres, pero encontré el nombre Aholiba. Y ese nombre significa mi tabernáculo en Elia. Yo dije, wow, es el segundo nombre que quiero poner a mi hija. Wow, el tabernáculo de Dios en Elia. Y yo dije, impresionante, fui al capítulo 23 y quería leer la historia de esa mujer que se llamaba Aholiba, que significaba su nombre, mi tabernáculo en Elia. Y cuando llegué ahí me quedé muy triste de conocer la historia. Y después tú la puedes leer. Aquí también habla de dos mujeres. Versículo 4. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías. ¿De quién eran? Eran del Señor. Eran referencia al pueblo de Dios. Cuando habla de Aholiba, él está hablando de Jerusalén. El Señor está dando una parábola acerca de su propio pueblo. Amén. Entonces, Aholiba, que significaba mi tabernáculo en ella, se refería a quién? Al pueblo de Dios, que hoy día sería los cristianos, que hoy día seríamos nosotros. Pero la palabra dice, cuando tú sigues leyendo, dice, empezaron a cometer fornicación, se prostituyeron con ellos y empezaron a derrochar sus dones. Hoy día se aplica a nosotros. Hoy día nosotros podemos ver que Dios hizo lo mismo que habla en la primera parte de Ezequiel 16. Él murió por nosotros, Él nos sacó de la muerte, Él nos limpió, Él nos llenó de unción. Pero simplemente muchos de nosotros nos olvidamos
de que tenemos una función acá, una función muy importante a cumplir acá. Yo me acuerdo aquí en Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel 37, y es un pasaje que yo he predicado muchas veces, habla de un valle de huesos secos. Este pasaje yo prediqué muchas veces diciendo al pueblo: tú estás rodeado de huesos secos y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que tú revivas esos huesos. Pero cierto día llegué y después de leer muchas veces yo entendí que este pasaje que habla el Señor acá en el valle de huesos secos no se refiere al pueblo mundano. Mira a quién se refiere, mira el versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Son quién? La casa de Israel. Hoy día se refiere, si fuéramos a traducir la palabra hoy día al pie de la letra, si Dios fuera a dar esta profecía hoy día, Dios iba a decir: todos estos huesos son los cristianos. Esa sería la palabra hoy día. Ahora mire lo que hace el Señor. Entonces la aplicación número 1, nosotros vemos que esta palabra no es para los mundanos. Esa palabra es para nosotros. Yo me acuerdo, una vez yo estaba de ida al campo, yo estaba un chofer y junto con él fue un amigo que era cristiano. Yo puedo decir que bien cristiano, pero yo lo había conocido una sola vez. Y es un tipo que tiene su cabello todo rastafari, dice, ¿no? Lo que peinan como los hippies, ¿no? Y su barba de hippie, y escucha puro música de rock, y bueno, rock cristiano, pero de los rock pesado. Y yo cuando lo miré me dijeron: ese tipo es cristiano. Y lo vi porque todo el tiempo quería predicar del Señor. Yo le dije: ajá, le dije, dice que es cristiano, pero no se ve ningún cambio de vida en él. Y él me dijo: Dios me puso que yo me vivo así porque yo tengo un ministerio. Yo tengo un ministerio de predicar a los hippies, a los viajeros, a los ambulantes. Y yo me dije, bueno, y en mi pensamiento, ¿no? Bueno, debía peluquearse bien y como muchos ven, a veces poner una corbata. Y esa fue la primera vez que lo vi. En mi corazón y mi mente lo critiqué. La segunda vez que lo vi, yo estaba de ida al campo y entramos a esa camioneta y yo vi que yo estaba adelante y él atrás, y él empezó a moverse de un lado al otro. Yo empecé a pensar: qué tipo más inquieto, le dije, no para de moverse. Pero fue un poquito más allá, aún no habíamos salido de la ciudad. Eso sucedió hace más de 3 años. Y él de repente se viene adelante, pone su codo en el sillón delantero de la camioneta y mira al chofer y dice: oye, ¿tú has escuchado hablar de Jesús? Y empezó a predicarle. Y ahí el Señor habló conmigo. Yo estaba ahí y sinceramente yo no había ni pensado en el camino a hablarle del Señor. Si Dios me hubiera mandado un trueno: Daniel, tú tienes que hablar del Señor. Bueno, Señor, está bien. Pero cuando él empezó a hablar y a hablar con autoridad, el Señor me habló a mí y me dijo: ¿y tú, ahí callado, por qué tú no le hablaste? Y aquel día el Señor habló fuerte conmigo. Y yo llegué a mi casa y lo único que podía hacer era llorar. Y aún estando allá en el campo, cuando me apartaba, el Señor hablando conmigo. Después de aquel día, cada día que entro a un taxi, lo primero digo: caliente o frío o mucho viento, para entronar una charla con el taxista. Y después sí o sí ya empiezo a hablarle del Señor, aunque sea 2 minutos.
porque el Señor me dijo, tú tienes que hablar. Y nosotros vemos acá en el capítulo 37, la aplicación número 2, Dios quiere usarte. Amén. Mire al que está a su lado, le doy autoridad para que lo apunte, pero solo ahora, no después. Dígale, Dios quiere usarte. Aquí lo interesante, quiero llamar a Robertito que venga acá. Siempre lo pongo en jaque. Mire lo interesante acá, que el Señor le llama al profeta. Agarre aquí, por favor. El Señor le llama al profeta, digamos que Roberto es un gran profeta. Y creo que él será un gran hombre de Dios, amén. Lo mira y dice, y le pregunta el versículo 2, dice, y me hizo pasar cerca de él por todo en derredor, y aquí quedaron muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera los huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y él dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces mire, en este pasaje, Dios podía haber mirado a Ezequiel y hubiera dicho así, mire lo que yo voy a hacer. Y Dios pudo haber hecho un sonido en su dedo, o quizá hubiera hecho con su mano, o quizá hubiera soplado, y todo lo que sucedió acá hubiera sucedido. Pero Dios llega al profeta y dice, ven acá, lo llevó al montón de vale de hueso, y el versículo 4 le dijo, profetiza sobre su hueso y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Dios no hizo él la obra solo. Dios le llamó al profeta y dijo, yo te hablo lo que tú tienes que hablar. Y yo quiero usarte. Y Dios lo llama y dice, ahora tú habla. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Yo cubriré de piel y pondré en vosotros el espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y nuevamente el Señor podía haber dicho, bueno, ahí están los cuerpos completos, tiene carne, hueso, sangre, pero no hay en ellos espíritu. Y nuevamente el Señor no dice al profeta, mire lo que yo voy a hacer. Nuevamente el Señor llega al profeta y le habla al profeta, y el profeta tenía que repetir la palabra de Dios. Repita conmigo, repetir la palabra de Dios. Más fuerte, no escuché lo de atrás. Repetir la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, hay poder en la palabra de Dios. Cuando Dios hizo el mundo, los cielos, las estrellas, ¿cómo la hizo? Con su palabra. Y dijo Dios, haya luz. ¡Bum! Y hubo luz. Entonces aquí el Señor le pone la palabra al profeta y lo único que Dios le dice, quiero que tú hables. Y el profeta abre su boca y cuando profetiza esa palabra, trae vida. Repita conmigo, la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae vida. Entonces le dice, profetiza. Amén. Entonces, gracias. Y cuando el Señor le dice acá, profetiza él, mi palabra le trajo vida. Ahora lo interesante, había cuerpo, pero aún no había espíritu. A mí me sucedió algo que me marcó mi vida. Yo nunca había visto a alguien morir delante mío. Y el abuelo de mi esposa, don Lucio, estaba con cáncer terminal. Y cuando el médico le llamó a la familia y dijo, está en lo último, y él estaba respirando de una manera diferente, vi toda la familia reunida alrededor de la cama, llorando. Y yo pude ver por primera y única vez a alguien perder su vida
delante de mis ojos. De un momento al otro dejó de respirar, solo dejó de respirar. ¿Qué pasó un minuto antes? Tenía espíritu. Un minuto después, Dios agarró su espíritu y se lo llevó con él. Lo digo que se lo llevó con él porque él había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Lo llevó con él. Un minuto antes tenía espíritu. La palabra dice aquí también que Dios restituyó el cuerpo de toda esa multitud de huesos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 8, no había en ellos espíritu. Si no hay espíritu, no tiene vida. Versículo 9, el Señor le dice, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre. Aquí en ese versículo tú puedes ver que hay dos palabras espíritu, una con letra minúscula y una con letra mayúscula. La palabra espíritu con letra minúscula se refiere al espíritu humano. La palabra espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y aquí dice, profetiza el espíritu. Estaba hablando Ezequiel, profetiza el espíritu de ellos para que entre a su cuerpo. Y dice, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora mire esa otra palabra, espíritu con letra mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y obtuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabré que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces el Señor está hablando que hay muchos cristianos. ¿Y por qué digo cristianos? Porque la parábola de las 10 vírgenes habla de 10 vírgenes que estaban esperando al Señor para las bodas. La palabra dice que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y yo la primera vez que leía esa parábola yo decía, claro, las 5 que tienen aceite, 100% de los cristianos. Las 5 que no tienen aceite, todos los mundanos. Y después vine a entender que esa parábola también se refiere al pueblo cristiano. Porque si tú vas afuera y pregunta a uno, ¿está esperando la venida del Señor? ¿Quién? ¿Estás loco tú con tu religión, con tu cosa? Andate de acá, le dice. Lo que estamos esperando, la venida del Señor, ¿quiénes somos? Los cristianos. Pero en esa parábola dice que 5 tenían aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Si tenían aceite, ¿qué tenían en la lámpara? Fuego. Si tenían fuego, tenían luz. Si tenían luz, no había tiniebla en ellos. Y la tiniebla simboliza el pecado. Y aquellas vírgenes que no tenían el aceite, que no tenían el Espíritu Santo, que eran religiosos simplemente, que hicieron como yo hice muchos años de mi vida, iba a la iglesia, porque si no iba, después no salía con mi padre a comer un buen churrasco después del culto. Por varios años estuve yo así. Iba por cumplir, iba por obligación. Iba como dice que había un tipo que estaba durmiendo lindo y llega su mamá y dice, oye, despierta, despierta. Y él dice, ay mamá, ¿por qué tengo que despertar? Le dice, bueno, te doy 3 razones, me dice. Bueno, la primera es que hoy es domingo y todos los domingos vamos a adorar al Señor, vamos a la iglesia. La segunda razón es que falta 40 minutos para empezar la alabanza y no queremos perder la alabanza. Y la tercera y principal razón, le dice, es porque tú eres el pastor de la iglesia y tienes que predicar hoy, le dice. Entonces, hermano, mucho estamos así. No sucedió conmigo, mi madre no vive conmigo por si acaso.
No, muchos estamos así, muchos estamos yendo a la iglesia por cumplir. Y no debe ser así. Entonces, hermano, Dios quiere usarnos. Vuelva a decir al que está a su lado, Dios quiere usarte. Nosotros vemos que Jesús dice que Él colocaría su palabra en nuestra boca. En Mateo 10 dice, no os preocupéis con lo que tenéis que hablar, sino que yo pondré mi palabra en tu boca. Mire eso, Él colocaría su palabra en nuestra boca. Amén. Después el Señor dice que Él tiene toda la autoridad. Amén. ¿Cuántos pueden decir Jesús tiene toda la autoridad? Ahora Él no se quedó con esa autoridad para Él. Él agarró su autoridad y mire lo que Él dice en Mateo 28. San Mateo, versículo 28. Y ahí el título dice que la gran comisión. Y usted va a entender por qué se llama la gran comisión. San Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los cumpleaños que tú tengas. ¿Qué dice ahí? Todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos cuando el Señor habla que Él tiene toda potestad. Hay una palabra que recién aprendí ahora, porque siempre fui malísimo en gramática, sea portugués o español, pero tuve que aprender algo de gramática en el griego, que estamos estudiando en teología, y esa palabra por tanto es una conjunción, es una palabra que liga el versículo anterior con el subsiguiente. El Señor está hablando, yo tengo toda potestad, por tanto ustedes vayan y hagan la obra. Y en la otra parte el Señor habla acá, al ser discípulo, y dice id. Y lo típico de la iglesia, nosotros queremos traerlos y que los pastores hagan discípulos. Presten atención, lo típico de la iglesia no es el mandamiento del Señor, no es id y hacer discípulos. Lo típico nosotros queremos traerlo y que los pastores se encarguen de hacer discípulos. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es para que todos hagamos discípulos. Y aquí nosotros podemos ver, aquí lo único que pueden tener todavía su excusa son los que son recién convertidos. Y yo he visto recién convertidos, personas con 3, 4 meses, 5 meses, medio año de convertido, que ya habían ganado mucha gente para el Señor. Entonces, hermano, aquí el mandamiento es que nosotros debemos ser discípulos y el Señor dice que estaría con nosotros. Repita, con nosotros. Entonces, hermano, esa gran comisión tú no la vas a hacer sola. Amén. Repita, no la voy a hacer sola. La voy a hacer con Jesús. Amén. Y es por eso que después en Lucas, Él dice, mira en San Lucas capítulo 9, el Señor dice así, lo manda a los discípulos y le dice así, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y más, le dijo, no toméis nada para el camino, ni borbón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Pasaban por, versículo 6, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En otra palabra, en otro pasaje, el Señor dice al que cree, no dice a los pastores o ministros que creen, impondrán la mano sobre enfermos y sanarán. Le dice al que cree, impondrá la mano sobre enfermos y sanarán. Entonces, hermano, y el Señor dice aquí, en el capítulo 10 de Lucas, y dice lo mismo, dice así,
En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongo delante y sanad a los enfermos que en ella haya. El Señor dice, vayan, prediquen, sane a los enfermos. La voluntad de Dios es que sean sanados, pero la voluntad de Dios es que Él quiere que tú vayas, predique y le imponga la mano y oren por ellos para que sean sanados. Ahora, cuando el Señor habla y repite aquí en el capítulo 10, versículo 4, no le ve bolsa, ni alforja, ni calzado. Y allá lo manda a los discípulos. Y mire que más adelante en Lucas 22, versículo 35, mire lo que dice el Señor. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué dijeron ellos? Nada, nada nos ha faltado. Entonces, hermano, ¿por qué la hermana Oralia predicaba ahora en la mañana acerca de que muchas veces pasamos dificultades y crisis en la vida cristiana? Y nosotros vemos que cuando el Señor dice, vayan, hablen, prediquen, dice, cuando ellos volvieron, nada les había faltado. El Señor dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por yapa. En términos bolivianos, yapa, añadidura, añadidura. Entonces, el Señor estaba hablando, enfóquense en lo primero y yo voy a hacer lo demás. Por si acaso, hay que trabajar, hay que mantener la familia, hay que mantener. La Biblia va más y dice, el que no trabaja tampoco coma. Pero no debemos salir del enfoque que Dios tiene. En Joel, cuando habla, agarren su asadón y conviértanlo en espada, se aplica de que en nuestro trabajo, a donde nosotros vayamos, podemos usar para hablar del reino de Dios. Nosotros vemos la aplicación número 3 aquí en Ezequiel 37. ¿Por qué una persona cuando fue acuchillada se muere? Porque se le rompió la integridad entre un órgano y otro, porque se le cortó alguna vena en la cual hubo hemorragia, se desangró. Cuando lo lleva una persona así al médico, lo primero que él hace es estancar la hemorragia y después vuelve a costurar los órganos. Quita, si fue el intestino y salió alguna infección, él quita toda la infección. Amén. Y él vuelve a costurar, significa volver a poner órgano con órgano, estructura con estructura. Nosotros vemos en la palabra en 1 Corintios 12 que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Cristo es la cabeza. Entonces, por eso que aquí en Ezequiel 37, el Señor antes de llenar a esos cuerpos con el Espíritu Santo, estaba hablando, júntense cada hueso con su hueso. Y cúbranlo de músculo, de piel, de vena. El Señor tuvo que restaurar primero el cuerpo. Porque, repita conmigo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque una vez llega un amigo y me dice, Daniel, la Biblia dice que debemos ser templo, no catedral del Espíritu Santo. ¿No? Entonces me estaba diciendo, haga una dietita, me dice, ¿no? Entonces, hermano, debemos ser templo del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos en Efesios capítulo 4, que cuando el cuerpo está bien unido entre toda su coyuntura, dice la palabra que Dios da el crecimiento. Amén. Mire Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vuelve a decir algo similar en Colosenses capítulo 2 versículo 19, que dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura,
y ligamento crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, hermano, Dios quiere que en la iglesia haya ¿qué? Unidad. Nosotros tenemos 4 pilares y mucho ministerio. Y todo eso tiene que estar interligado, todo eso tiene que cumplir la función, todo eso tiene que procurar lo que Dios quiere, procurar el crecimiento de la iglesia. La aplicación número 4 habla que el cuerpo fue restaurado, pero no había aún el espíritu. Entonces, si no hay espíritu, el cuerpo está muerto. La aplicación número 5 dice que el profeta debía profetizar para que esos cuerpos fueran llenos del Espíritu Santo. Aquí algo interesante. Muchos de nosotros decimos, tengo el Espíritu Santo. Amén. Los que recibieron a Jesús también reciben el Espíritu Santo. Pero una cosa es tenerlo, una cosa es ser portador del Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia siempre habla de que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos en la aplicación número 5 que cuando vino el Espíritu sobre ellos, dice, se transformaron en un ejército grande en extremo. Cuando Dios le dio vida, cuando Dios le puso su Espíritu Santo a nosotros, a ti, a mí, no fue para que usted ponga, falta que mucho ponga un aro de oro para que digan, soy santo, soy el santito. Cuando Dios puso el Espíritu Santo fue para que cumplamos una función. Y nosotros vemos la principal función del Espíritu Santo, habla en Juan 16, que es convencernos del pecado. Amén. Repita conmigo, convencernos del pecado. ¿Qué significa? Si yo tengo el Espíritu Santo y vivo en la práctica del pecado y no soy convencido del pecado, si yo hago un pecado y no me siento incómodo, significa que no estoy escuchando al Espíritu Santo. Esa es la principal función. Aunque en Corintios habla que del cuerpo, cada parte cumple una función manifestada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. La segunda parte, Hechos 1:8. Vayan a su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Aquí es la última palabra que Jesús dijo antes de ir al Padre. Si era la última palabra, era la última recomendación que dio ¿a quién? A su iglesia. Amén. Por eso quiero que tú ahora abras su oído y preste atención en las últimas palabras que el Señor dijo a su iglesia. Dijo, pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces él habla que recibiríamos el Espíritu Santo. Amén. Cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos poder. Amén. ¿Poder para qué? Para ser testigo. ¿Y qué es ser testigo? Una persona que ha elevado un juicio para ser testigo es alguien que vio algo y tiene que testificar lo que vio. Cuando el Señor habla, sea un testigo, Él está hablando lo que Él hizo en nuestra vida. Él quiere que nosotros testifiquemos a otro, hablemos a otro. Y aquí, mucho pienso, no, mira, para que yo sea testigo, yo tengo que dejar mi trabajo, ir al otro lado del mundo. Amén. Dios quiere misioneros que vayan a otro lado del mundo. Pero la primera misión, usted la empieza en, como dice acá, en Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Significa tu familia. La primera misión que tú tienes es tu familia. Hablarles del Señor, predicarles del Señor. Nosotros vemos el ejemplo del endemoniado gadareno, que cuando fue liberado llegó a Jesús y dijo, Jesús, permita que yo te siga. Y el Señor dice, no,
vaya a tu casa, a tu familia, a tu parentela, a tu ciudad, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti. Entonces ellos tienen que ver tu testimonio, tienen que ver tu cambio de vida, tienen que ver lo que Dios ha hecho en ti. Pero no tiene que quedarse ahí. Después dice también vaya a Judea. ¿Quién es Judea? Son la gente de nuestro entorno, de la ciudad, los amigos que a veces no lo ven mucho tiempo. Yo veo el pastor Charlie se convirtió, pero todo el tiempo ora por su fraternidad, ora por su amigo, y cuando encuentra, él está hablando del Señor. Nosotros vemos Samaria, donde vayamos, a donde pongamos la planta de nuestro pie. Una de las partes de la armadura de Dios que habla en Efesios son las sandalias del apresto del Evangelio. Amén. Hermano, hay una aplicación. Cuando habla en Hechos, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo. Si yo no soy testigo, es porque yo no tengo el poder de ser testigo. Y si yo no tengo el poder y no estoy siendo testigo, está en duda. No digo que no ni que sí, pero está en duda si tú tienes o no tienes el Espíritu Santo. Amén. Es como la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 que tenían luz. Amén. La aplicación número 6. Si no hacemos lo que Dios nos manda, Él cobrará de nosotros. Él va a cobrar de nosotros si nosotros no hacemos lo que Él quiere. Si nosotros no hacemos la gran comisión. Hay pecados de comisión, son los pecados que uno hace. Y hay los pecados de omisión. ¿Acaso usted como padre o madre nunca le corrigió a su hijo cuando usted le mandó que hiciera algo y él no lo hizo? Después usted lo llama a su hijo y dice: hijo, ¿no hiciste lo que yo te dije? No, papi, es que estaba el play, estaba la tele y me olvidé. No lo hizo. Entonces uno tiene que corregirlo por lo que no lo hizo. Y muchos de nosotros cristianos estamos pensando que Dios nos va a cobrar y corregir solo por los pecados que cometamos. Y nos olvidamos que hay los pecados de desobediencia. Cuando Él dice ve y habla y nosotros no hablamos, estamos pecando. Y Dios nos va a cobrar a nosotros por eso. Podemos ver allá en Ezequiel capítulo 2, una de las claves para cuando nosotros tengamos que hablar del Señor. El Señor habla que llega el profeta y le dice así, versículo 8, Ezequiel 2:8: tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en él había un rollo de libro. Capítulo 3, versículo 1, dice: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como ¿qué? Como la miel. Entonces, hermano, Dios nos dio la aplicación, y eso que Dios nos dio su palabra. Pero a muchos de nosotros cuando comemos la palabra nos torna amarga, como la hiel. ¿Por qué? Pasamos semana y semana sin leer la palabra, porque es más lindo la tele, el cine, el fútbol, la novela, el Facebook y todo. Debemos comer la palabra diariamente, y después que comemos tenemos la autoridad para hablar. Amén. Ahora mire lo que el Señor dice, versículo 7, 3:7. El Señor agarra al profeta y lo manda a hablar. Nuevamente venga acá, Robertito. Amén. Mi ayudante. El Señor llama al profeta y dice: come el rollo. Comió. Ese rollo fue dulce a su vientre. Y dice: ahora ve y habla. El versículo 7, el Señor dice: mire, Ezequiel, pero ellos no te van a oír. Si fuera en mi caso, yo iba a decir: Señor, mire, tú conoces todo el futuro. Tú eres el Dios todopoderoso, omnisciente. Y me está mandando a hablar a gente, y tú me estás diciendo que no me van a oír. ¿Por qué tú no me mandas a hablar a los que me van a oír? Si tú conoces, ¿para qué me va a hacer gastar mi tiempo? ¿Para qué? Si fuera yo matemático,
jugador de ajedrez, iba a decir, no, Señor, por favor, no me haga perder mi tiempo. Mándame a hablar a alguien que sí me va a oír. Mándame a predicar aquello que yo sé, que tú sabes, que se va a convertir. Y el Señor, claro, dice, habla, pero no te van a oír. ¿Por qué? ¿Se pusieron a pensar el por qué? Gracias. Porque más adelante, en el versículo 17, el Señor dice, cuando yo te dijere, habla, y tú no hablares, y esa persona muriere o iré al infierno, yo voy a cobrar la sangre de ella de tu mano. ¿Por qué? Porque el día del gran juicio nadie va a poder decir, Señor, no me hablaron de Cristo. No me hablaron, no me hablaron. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner para que tú hables. Una vez yo estaba entrando a la universidad y había una compañera sentada en la acera que estaba ahí seria. Yo llegué, la saludé y fui entrando y yo estaba encima de la hora y sentí como un imán que me jalaba y el Señor me dijo, anda y dile que yo la amo y que yo tengo cosas grandes para su vida. Y yo, Señor, pero estoy atrasado, Señor, Señor, Señor. Y fui andando y sentía que el imán me jalaba. Llegué al pasillo, miré al fondo y vi todos los compañeros afuera. O sea, el catedrático no había entrado a la clase. Y yo volví y dije, Señor, de una vez le voy a hablar. Y le hablé, mire, ni sabía su nombre porque era compañera de la única materia. Le dije, mire, Jesús te ama y puede hacer algo grande en tu vida. Ah, sí, me dijo, bueno, después hablamos, chao, me fui. No tardé ni un minuto, fui a la clase. Al otro día, ella me miró y dijo, Daniel, gracias por lo que tú me dijiste. No le dije grande cosa, le dije lo que todo el mundo sabe, Jesús te ama y puede hacer algo grande en tu vida. Sí, me dijo, es que ese día yo iba a cometer una locura, me dijo. O sea, la locura que yo entendí era suicidarse. Y esa palabra que Dios puso le llegó a su corazón. ¿Dónde estará él hoy? No sé. Pero yo sé que esa palabra llegó a su corazón. Y Dios cumplió el propósito con lo que habló. No tardé ni 30 segundos para hacer lo que Dios dijo. Nosotros vemos acá que cuando leen en Éxodo capítulo 4, versículo 21, Dios le dice a Moisés, y mire lo que le dice, cuando llegue a Egipto, le dice, cuando haya vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. El Señor le dice, mira que tú hagas toda la maravilla que he puesto en tu mano. Todos los milagros, todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés, ya estaban destinadas, ya Dios sabía todo, ya estaban para que Él haga. Y a mí me gustó mucho una vez escuchar de Craig Hill, que dijo que cuando se levanta en la mañana se pone ansioso de ver qué es lo que Dios va a hacer a través de él en aquel día. Y él comentó, yo me quedo ansioso, yo quiero saber hoy día qué cosa Dios me va a usar, qué es lo que Dios va a hacer a través de mí. Y aquí, hermano, la gran pregunta, cuando llegue el día del juicio, ¿será que Dios no va a mirar a ti y a mí y va a decir, mire, el día tal de septiembre del año de tal, había una persona enferma y yo la iba a sanar a través de tu mano? Y tú no oraste por él, tú no fuiste. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you.
Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you.